en Puntos Cardinales. 4:24 de la tarde y a esta hora le damos la bienvenida al fotógrafo venezolano Alejandro Segarra, ganador del premio al proyecto a largo plazo, uno de los 4 principales galardones del World Press Photo 2024. Y es un gran gusto recibir a este retratista del momento. Te saludamos, Alejandro. Bienvenido, un gusto Hola, tenerte en Puntos Cardinales. hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Vale, hay una foto, muchas gracias por atender nuestro llamado. Hay una imagen de la hondureña Rosa Bello y el venezolano Rubén Soto sentados en el techo de uno de los vagones, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención porque en medio de la peripecia que ellos están viviendo, que no es nada grata, se enamoran, ¿no? Y eso fue una de las fotos una de las imágenes que tú capturaste, ¿no? Sí, mira, es una de las imágenes por la cual más me preguntan, ¿no? ¿Cómo decía esa imagen? Y para mí era fue un momento muy lindo porque estaban rodeados de venezolanos y entre toda la broma y todo, porque estaba ahí con ellos en el vagón, se pusieron a cantarle Simón Díaz entre los venezolanos, ¿no? Entre broma. Cuando el amor llega así Ah, de esa manera. caballo viejo, claro. Y claro, ellos se empezaron a ver, se dieron un beso, y en ese momento, bueno, yo estaba ahí con la cámara, pero era como un poco del buen humor que se vivía en ese último pedazo del tren, justamente, ya llegando a Ciudad Juárez, ahí cerca de la frontera con Estados Unidos. Alejandro, pero supone, porque además de hablar de este reconocimiento, nos encantaría tu experiencia viajando para hacer tu trabajo, es decir, tener que ser parte de este viaje que emprenden los migrantes para dejar registro de él, en cierto modo también te hace transitar esa ruta, ser parte de él. ¿Cómo te ha marcado la vida, la experiencia de este proyecto a largo plazo, siguiendo y retratando lo que pasa en los migrantes? Sí, eso me recuerda cuando un amigo vio por primera vez las fotos y el video, me dice, estabas ahí con los migrantes, ¿no? Como ellos. Y yo le dije, no, no como ellos, no, yo también soy migrante, ¿no? Yo también soy venezolano. Ujú. Técnicamente yo estoy ahí o sea, soy un migrante más en un tren, ¿no? Y la experiencia, bueno, o sea, eh, ha sido dura. O sea, muchos de ellos me han abierto las puertas de su vida durante unas cuantas horas, durante unos cuantos kilómetros, y he como ido fotografiando pedacitos aquí y allá de ese viaje migrante entre tantas caras, pero es como siempre el mismo viaje, ¿no? O sea, es como si Ujú. fuese el mismo, los mismos protagonistas, ¿no? Que es gente huyendo y gente buscando mejor vida. Y bueno, o sea, personalmente fue revelador, fue ver como todas las caras de la migración, porque hay que recordar que la migración también tiene clases sociales, ¿no? Ujú. No es lo mismo el que migra a España o Miami al que tiene que irse a pie. Sí. Entonces estaba como siguiendo ese camino y bueno, yo me siento como muy honrado de haber podido contar esos pedacitos, esas pequeñas ventanas y puertas que me abrieron ellos durante estos caminos, ¿no? Sobre todo durante estos últimos 7 años. Y además me sorprende lo siguiente, se presentaron 61.000 trabajos fotográficos de alrededor de 4.000 fotógrafos provenientes de 130 países del mundo y tu trabajo fue escogido. Debes sentirte muy orgulloso, ¿no? Sí, muy orgulloso, muy honrado. También es un poco agridulce que haya sido por un trabajo tan cercano a nosotros, ¿no? O sea, Ujú. porque la gran mayoría de las personas en las fotos son venezolanos, que es cuando el proyecto como agarra otro ritmo. Pero sí, en verdad muy orgulloso, no, no lo niego, porque cuando me avisaron que era el ganador global del proyecto para largo plazo, eh, pues sentí como un alivio, que es como si me hubiese quitado un gran peso de encima, porque a mí me preocupaba mucho, bueno, no ser tan buen fotógrafo en México como lo había sido en Venezuela, entonces eso como que Ujú. me validaba un poco también como fotógrafo y sí me quitó como un peso de encima. ¿Y qué supone el proyecto a largo plazo? Específicamente, ¿qué es? Es un proyecto que mínimo tiene que tener 4 años de duración y tiene que tener cierta cantidad de fotos del año en curso. Ujú. Y y tienes que mandar hasta máximo 30 fotos. La siguiente categoría, que son proyectos como corto plazo, que son del año, son 10. Entonces ahí puedes ver que hay una diferencia, que Sí. puedes mandar 20 fotografías más para tratar de explicar un tema de manera más profunda del que hayas trabajado muchos, muchos años, ¿no? Alejandro, y ya desde el punto de vista
como fotógrafo? ¿Cuál es el reto de estar allí en el techo de un tren? ¿Y cuáles son también esas ideas que has podido desmontar conociendo estas historias de primera mano? Porque quizás la gente imagina que la migración es algo y no necesariamente eso coincide con las experiencias de quienes emprenden ese viaje a pie. Mira, de los retos, de lo que te puedo decir, el reto no es estar en el tren, el reto, o sea, no es estar físicamente en el tren, sino el reto es llegar a estar ahí. Es decir, Ujú, toda la logística que hay detrás para poder montarse en ese tren durante unas 3 horas fue una logística larga, fueron varios intentos, o sea, hubo mucho apoyo logístico y monetario del New York Times, para el cual estaba trabajando en ese momento, para esas fotos. Y sin ese apoyo no se logra, o sea, la logística es lo más difícil. Ya una vez estando ahí, ya todo es mucho más sencillo, ¿no? O sea, ya es un poco más humano todo, mucho más cercano. Y sobre la migración, a mí lo que me gustaría como aclarar en esto, la gran mayoría de las personas también viene huyendo de situaciones económicas de las cuales ya mucha gente se logró adelantar y huir. Y muchos vienen de segundos o terceros países porque vienen de Chile o vienen de Colombia, vienen de Perú, Ecuador, etcétera, y esos países también están teniendo recesiones económicas después de la pandemia. ujú, Entonces son personas que están yéndose y muchos lo que me dicen es, mira, yo prefiero ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Latinoamérica. Claro, Y eso se me lo han dicho muchas veces y lo he escuchado en mil y un versiones. Y claro. entonces eso para mí fue revelador, ¿no? O sea, yo prefiero ser pobre en Estados Unidos y tratar de labrármelo en Estados Unidos que ser pobre en Latinoamérica. Porque ya fui pobre en Latinoamérica y no lo estoy logrando. Claro, ya lo conocen. Ahora, entiendo propiamente el trabajo fotográfico ocurre en ese trayecto de 3 horas en tren. Ahí es donde tú haces las fotografías. El trabajo fotográfico, disculpa, fueron 6 años de fotografía y ujú. fue cómo Estados Unidos ha ido externalizando su frontera hacia México, cada vez Ya, más al Sí, sur de México. Y entonces el proyecto está en el sur de México, donde hay un gran muro humano y administrativo para que no pasen los migrantes, y después hay otro gran muro, que es el muro que conocemos de toda la vida, de que claro. existe en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, por eso el proyecto se llama Los Dos Muros. O sea, es como dentro de esos dos muros hay un sin fin de historias de abuso, de extorsión, de violaciones de derechos humanos, y cómo eso no se ha ido hablando durante todos estos años. Que a mí me alegra mucho que haya quedado premiado porque Sí. ahora está como surgiendo las preguntas de por qué México se presta para esto o por qué México no asegura un trato más humano a las personas que están cruzando. y también habría que preguntarse por qué toda Latinoamérica quiere irse a los Estados Unidos, qué es lo que hay allí, qué es lo que hay Exactamente. allí que no hay en América Latina. ¿Por qué no se habla Que más de tampoco eso? supone una garantía. Claro, pero por algo se Sí, no es van una para allá. garantía, Ujú. Yo no veo no es una a garantía. millones de personas emigrando a otros sitios, ¿no? Si no es hacia allá. Mira, para mí no hay mayor símbolo del fracaso de un país que la migración masiva. Ujú. Todos los países que fracasan de manera estrepitosa, son exportadores de migrantes. Lo hemos visto en Centroamérica, en El Salvador, Honduras y Guatemala, y ahora lo estamos viendo en Venezuela, lo vimos en Cuba, lo vimos en la vieja Unión Soviética, y lo hemos visto mucho de eso en África. Es decir, eso es un símbolo de un fracaso de un país. No es lo que hay en Estados Unidos, sino qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Y lo que está pasando en Latinoamérica es que el Estado no está asegurando ni para sus propios habitantes, ni aún menos para los migrantes, condiciones básicas de vida y de bienestar social, ¿no? Alejandro, Entonces, pero hay que ante verle, eso, el mundo se gira a otros sitios, ¿no? pero hay que verle la cara a haber migrado de Venezuela, por ejemplo, para establecerse en Chile y después decidir empezar de cero una travesía y ir de Chile hasta los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de unos recorridos, o sea, oye, cualquiera tira la 10.000 toalla a mitad de kilómetros camino, ¿no? fácilmente. 10.000 kilómetros, fácil. Chile es fácil, desde Venezuela a México por aire son 3.000 kilómetros, por tierra deben ser unos 5.000 fácilmente. Yo la verdad es que yo digo que estas personas son muy valientes porque los cuentos que me echan sobre Ujú. el Darién y sobre lo que han visto en el camino son espeluznantes, son terriblemente fuertes y traumáticos. Yo los considero a ellos muy valientes y yo los fotografío desde la admiración, Claro. Ujú. porque irse por tierra, por todos esos países, no.
no lo imagino, porque no es nada más como que voy por tierra en un autobús cómodo, no, es me voy a pie, Sí, después me voy a caballo, y después me monto en un autobús destartalado, y después me extorsiona Migración Honduras, me extorsiona Migración Guatemala, tienen que cruzar Nicaragua, que también es es un estado súper difícil, ¿no? Entonces, para mí nace todo esto, nace desde la admiración, de sí, tú estás aquí porque tú eres una persona brava, y te claro. admiro, o sea, es como que me quito el sombrero ante usted. Ahora, Alejandro, ¿te has planteado también recoger, retratar la emigración de África a Europa? Que, claro, probablemente no sea tan compleja como esta, porque es por el Mediterráneo, pero tiene sus dificultades también y es incesante, además, ¿no? Sí, ese tampoco se detiene, pero de esa tengo menos conocimiento de causa, Ujú. porque este proyecto nace porque yo migré a México y desde ahí también nace un conocimiento de causa y que se nota en el trabajo y los jueces dicen que se nota en el trabajo la cercanía, no nada más de la nacionalidad, sino la cercanía emocional con las personas que están Sí, ahí. Ahora, afectiva. Yo por ahora terminé este proyecto y no sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer ahorita, pero, por ejemplo, yo ayer llegué de un viaje y estoy agotadísimo, un viaje de Costa Rica, justamente trabajando mucho, no migración, otros temas, pero ahorita estoy como centrado en esta región, ¿no? Como México y Centroamérica y el Caribe. Muy pero bien. Alejandro, ¿qué pasa en México entre esos dos muros? ¿Has podido retratar cómo se va, cada vez la frontera se está alejando más de los Estados Unidos y están estos dos muros en México y cuentas estas historias? Pero, ¿qué pasa en México con los que no logran atravesar ese segundo muro y se quedan atrapados entre los dos? Mucha gente que se queda atrapada termina viviendo en las periferias de las grandes ciudades mexicanas. Ujú. Tenemos que imaginar que Ciudad de México y su periferia es una ciudad de alrededor de 20 millones de personas. Entonces te podrás imaginar qué quiere decir la periferia de México es a 2 horas de donde estoy yo, ¿no? Y viven en zonas muy pobres y muy precarias. Muchos otros se quedan en el norte, a metros de Estados Unidos, sin poder cruzar, trabajando de forma como irregular en lo que dicen las fábricas que exportan a Estados Unidos o teniendo trabajo muy mal pagado, tratando de hacer una vida, ¿no? Porque tienen que seguir Claro. comiendo, tienen que seguir pagando cosas. Entonces, la población venezolana en México ha aumentado considerablemente, no llega a los registros de Perú o Colombia o Chile, o sea, todavía somos menos de 100.000 en México, pero cada vez poquito a poco ha ido subiendo cada vez más. Sí. Y Alejandro, ya para despedir, porque nos quedan apenas 2 minutos para esta conversación, pero una de las cosas que me intriga es cuánto cuesta esta travesía. Depende mucho. El que tiene mucho dinero, casi que te ponen directo en la frontera, ¿no? Si tú tienes 5.000, $10.000 y no tienes visa, tenemos que acordar que no tienes visa, puedes pagar a un coyote y él te deja, tras varios intentos, te deja en la frontera o te deja incluso del lado de Estados Unidos. Mm. Para el que no tiene dinero es el que usa el tren de la bestia. Y muchas veces a esa persona tiene un familiar en Estados Unidos que le va mandando dinerito de hormiguita. Le envía $20, le envía 50 a la semana, $20 a la semana, y con eso van financiando las comidas más que todo mientras que están montados en la bestia. Entonces, dentro de esta migración irregular, todavía dentro de eso, el dinero dicta mucho cuáles son tus posibilidades de lograrlo o no. Claro, y además hablando de esa figura del coyote, hay que decirlo que en la mayoría de los casos también se da robos, extorsión, no hay garantía, es decir, es una actividad al margen de la ley. Claro. Bueno, Alejandro Segarra, muchísimas gracias. Uno de los 4 ganadores del World Press Photo del año 2024. Se ganó el premio del proyecto a largo plazo. Estamos hablando de un concurso mundial de fotografía de prensa, donde se presentaron 61,000 trabajos y Alejandro Segarra, venezolano, ganó. Muchísimas Felicitaciones, gracias, Alejandro. Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá. Un placer. Muchas El gusto es nuestro. Alejandro Segarra, fotógrafo venezolano. 4